Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a posibles trueques por algunos jugadores que podría llegar a ser River en el siguiente mercado de pases. Hay que tener en cuenta que es muy complicado llevar a cabo esta clase de negociaciones porque en definitiva ya de por sí nunca es sencillo ponerse de acuerdo con un equipo por el dinero, por un monto específico en dólares para incorporar a un jugador. Imaginémonos si tenemos que sumar además de dinero a otro futbolista, en este caso del plantel de River, como para bajar el monto total del jugador que quisiera incorporar el millonario. Pero teniendo en cuenta que en alguna que otra oportunidad se ha hecho, y sabiendo que River irá por futbolistas muy puntuales en el siguiente mercado de pases, me parece apropiado mencionar estos 5 casos en los cuales el equipo de Núñez tiene pensado ir por lo menos en la búsqueda de cierto jugador que hoy está en otro club, y ese club en cuestión podría desear a algún futbolista de River Plate. En base a eso vamos a estar contando cuáles son las posibilidades hay de que cada uno de los trueques se lleven a cabo. Repito, no será sencillo, pero teniendo en cuenta que en el mercado de enero Marcelo Gallardo estará al frente de todas las negociaciones en lo que respecta a la elección de los jugadores desde el minuto cero, algo que no sucedió en el último periodo de transferencias. Los dirigentes saben perfectamente que tendrán que llevar a cabo todas las charlas de la manera más fluida posible para que estas incorporaciones se hagan cuanto antes. Y un trueque podría ser justamente una manera de acelerar la llegada de refuerzos. ¡Empecemos! Vamos a comenzar hablando de la posibilidad de que River contrate a Ángel Correa y que algún futbolista del Millonario se vaya transferido al Atlético Madrid. Como ya se sabe, el actual atacante del Colchonero sería la primera opción de Marcelo Gallardo para reforzar la delantera del conjunto de Núñez con vistas al 2025. La realidad es que el muñeco quiere jugadores de jerarquía y de primer nivel, por lo menos para el fútbol sudamericano, y Correa, al ser un jugador de selección, al ser un futbolista que ha estado las últimas 10 temporadas en un conjunto importante del viejo continente como lo es el Atlético de Madrid, reúne todas las condiciones que pretende Gallardo para un delantero de River. Obviamente no es barato. El Beşiktaş de Turquía fue en su búsqueda en el último receso y el Atlético Madrid rechazó una oferta de alrededor de 18 millones de euros a pagar en 3 cuotas. Esto quiere decir que River tendría o que ofrecer la misma cantidad de dinero o en definitiva abonar un poco más como para que justamente se haga el traspaso. Sin embargo, ¿a qué apuntan los principales dirigentes que van a llevar a cabo seguramente esta negociación? Primero de todo, que primero haya una charla previa entre Gallardo y el futbolista como para que Correa en esta oportunidad, no digo que ejerza algo de presión para salir del Atlético de Madrid, pero que por lo menos se ponga a disposición como para que se dé la venta, porque la realidad es que parecería que en el anterior receso, y sobre todo por algunas declaraciones que también hizo el atacante, en ningún instante estuvo cerca de irse, no solamente a River, sino al Beşiktaş de Turquía, que fue el que había hecho la única propuesta. Por lo pronto, y esto también se sabe y es de público conocimiento, que el Atlético de Madrid es de seguir normalmente a las principales joyas de las divisiones inferiores de River. Y teniendo en cuenta todo esto, ahí es donde podría meterse algún jugador en la negociación. Obviamente no hay un nombre propio puntual, pero teniendo en cuenta que durante la última década el Atlético de Madrid ha seguido de cerca y ha realizado incorporaciones de distintos futbolistas de River o que en su momento pasaron por el más grande, no hay que descartar que en esta oportunidad, como para que la negociación pudiera llevarse a cabo de una manera más fluida y sencilla, se meta algún jugador, sobre todo de los denominados jóvenes, porque no me imagino al Atlético de Madrid pidiendo algún futbolista de jerarquía. Es cierto que también habrá que ver en qué condiciones se encuentra el Colchonero en el mes de enero. Hoy está peleando los primeros lugares de la Liga Española y ya van a estar disputados los primeros 6 partidos de la fase liguera de Champions League. Recordemos que a partir de esta temporada la primera instancia de la Champions son 8 encuentros y los últimos 2 son justo a finales de enero, cuando se estará cerrando el mercado de pases tanto en Europa como acá en Argentina. Así que habrá que tener absolutamente todo en cuenta, pero River estaría dispuesto a meter a algún futbolista joven en la negociación como para que Ángel Correa pudiera ser refuerzo. Obviamente hay algunos jóvenes que están totalmente tachados, como es el caso de Franco Mastantuono, que es imposible que se vaya de River por estas características. Si el Atlético de Madrid lo quiere, deberá poner los 45 millones de euros de su cláusula de rescisión, pero después hay muchos futbolistas que, dependiendo de lo que el muñeco decida en la pretemporada,
a lo mejor no van a tener el lugar necesario con la enorme cantidad de incorporaciones que va a tener River. Y entonces lo mejor es que o se vayan cedidos ya directamente al Atlético de Madrid o que el equipo español los compre y después vea qué hacer con ellos. Si los tienen en la plantilla, si los prestan a otro equipo europeo, si los dejan en River un rato más para que vayan adaptándose. Estas son todas decisiones que tomaría el Atlético de Madrid si es que el trueque entre algún juvenil de River y Ángel Correa prospera durante el siguiente mercado de pases. Vamos ahora a hablar de un trueque un tanto más terrenal, teniendo en cuenta que se da entre dos equipos de fútbol sudamericano y también teniendo en cuenta que los dos jugadores en cuestión que voy a estar mencionando en este video ya fueron requeridos el uno por el otro en el último mercado de pases. Estamos hablando de un posible trueque entre River y el São Paulo de Brasil que involucra a Enzo Díaz y a Juliano Galopo. El lateral izquierdo, como ya sabemos, tiene intenciones de salir del Millonario en el próximo mercado. Ya había tenido intenciones de hacerlo en el último periodo de transferencias, pero lamentablemente ningún equipo llegó a abonar los 4 millones de dólares que pretendía River en ese entonces. Es cierto que ahora la cuestión cambió, teniendo en cuenta que Enzo Díaz ha sufrido una hernia inguinal, que fue operado de la misma y que no formó parte de ninguno de los últimos partidos y de hecho no jugará hasta el arranque de la pretemporada. Desde la dirigencia saben que 4 millones de dólares puede parecer un precio un tanto elevado, es decir que ahora pedirían entre 2 millones y medio y 3 millones de la moneda estadounidense para dejar salir al marcador de punta zurdo. Por el lado de Juliano Galopo, es un futbolista que a Gallardo siempre le ha gustado, desde que estaba jugando en Banfield, desde que había tenido ese rendimiento superlativo en la Copa Diego Armando Maradona en la que el taladro fue subcampeón, que el muñeco lo viene siguiendo de cerca. En ese entonces el São Paulo se hizo con los servicios de Galopo porque tenía que abonar 8 millones de dólares, una cifra que desde el más grande no estaban dispuestos a poner en ese entonces porque River no estaba tan bien económicamente como lo está ahora. Por lo pronto, si los dos equipos siguen teniendo intenciones de incorporar a los jugadores, me parece que un trueque podría ser posible. Ya en el último mercado, São Paulo tiró esta posibilidad. ¿Cuál era el inconveniente? Que en el momento en el cual el equipo brasileño dio a entender que la chance de hacer un intercambio de futbolistas era posible, lamentablemente River ya no podía incorporar jugadores del exterior, porque recordemos que en el mercado pasado cerró el transfer para traer futbolistas que estaban en el extranjero mucho antes, casi 2 semanas antes de que cerrara el mercado de pases total. River hasta principios de septiembre pudo contratar jugadores del ámbito doméstico, pero ya no podía traer futbolistas que se estén desempeñando en algún equipo del exterior. Debido a esto, no avanzó la negociación. La única manera de que Enzo Díaz se fuera de River era poniendo los 4 millones de dólares que pretendía la dirigencia y, como mencioné, esto no pasó. Es cierto que por lo pronto, por edad y por futuro, Galopo tendría mayor cotización que Enzo Díaz. Esto significa que River le estaría dando a São Paulo el 100% del lateral izquierdo, mientras que el equipo brasileño le estaría dando a River el 50% de Galopo. Ese sería el trueque sin necesidad de poner más dinero. Y si ambas instituciones están de acuerdo, me parece que es algo que podría llevarse a cabo sin muchos inconvenientes. La realidad es que, como dije, Enzo Díaz tiene intenciones de irse y Galopo no ha jugado en este último tiempo en el elenco de Brasil. Es cierto que cuando fue traspasado de Banfield al São Paulo, él tenía intenciones seguramente de que su próxima transferencia sea al fútbol europeo, pero esto no ha podido pasar, sobre todo por lo que ha sucedido durante el último año. Un jugador que se lesionó, que estuvo aproximadamente entre 4 y 5 meses parado y que recién en el último tiempo ha vuelto a jugar al fútbol. Además, hay que tener en cuenta que River disputará el Supermundial de Clubes de la FIFA y ese seguramente sea un incentivo para que Galopo pueda llegar a River, o por lo menos para que su representante haga que las negociaciones se lleven a cabo a buen puerto. Después es cierto, puede ser que ambas charlas tomen caminos separados y que en definitiva Enzo Díaz se vaya al São Paulo por su propia negociación y Galopo venga a River por otra. Pero si se puede no poner dinero haciendo un trueque, está claro que la dirigencia del más grande debería considerarlo. Y justamente la partida de un lateral izquierdo como Enzo Díaz podría hacer que River tuviera que ir a buscar a otro marcador de punta zurdo. Si bien es cierto que Acuña y Casco se mantendrían en el plantel, Argentino Junior ya en el último mercado había tenido intenciones de contratar a Casco y River también había posado los ojos sobre Román Vega, el joven marcador de punta zurdo que juega en el bicho de la Paternal.
Argentinos en general tuvo un pésimo segundo semestre, después de haber tenido una buena primera mitad, donde logró meterse entre los 4 mejores de la Copa de la Liga, donde logró tener un buen rendimiento, sobre todo en cuanto a lo futbolístico. En la segunda mitad fue el peor equipo del semestre del fútbol argentino sin ningún tipo de dudas, y es por eso que están buscando un recambio importante con vistas al 2025. Y uno puede pensar, ¿sería recambio que Argentinos Juniors cambie a Román Vega, que es un lateral con mucha proyección, por Casco? Desde la dirigencia del bicho se han interesado por Casco porque puede jugar por los dos costados y obviamente sería un hombre que ayudaría a solucionar ciertos problemas que hoy tiene Argentinos en la zona defensiva. En River, obviamente, si se va Enzo Díaz y si también se termina yendo Casco, van a tener que ir en búsqueda de un lateral izquierdo, porque por lo pronto, si bien no es una posición de las clave y prioritarias para reforzar en el siguiente mercado, porque hoy River tiene 3 laterales izquierdos y hay otros lugares de la cancha donde obviamente se necesitan mejores y más futbolistas, si se llega a ir Enzo Díaz y si llega a ir Casco, está claro que esa posición empezará a convertirse en una prioridad. Y Román Vega es un futbolista que ha interesado en River en el último tiempo, por su juventud, porque su cotización no estaría tan alta en relación a otros laterales izquierdos con los que River ha charlado, porque también se había hablado, por ejemplo, de Julio Soler, el marcador de punta zurdo de Lanús, que ya fue convocado por Lionel Scaloni para formar parte de la selección argentina mayor. Sin embargo, como su cotización estaría arriba de los $10 millones, es imposible que River pague ese precio por un lateral. En cambio, en el caso de Román Vega, si bien es cierto que nunca se habló de una cotización puntual, River podría darle a Argentinos el 100% de Casco y poner un dinero lo suficientemente aceptable como para terminar de contratar al joven marcador de punta. Es verdad que después habrá que ver qué es lo que quiere hacer el propio futbolista y también las intenciones de Casco, porque Milton siempre ha confesado que su deseo es de retirarse en River. Inclusive durante las últimas semanas se estaba hablando de un posible regreso de Casco a Gimnasia de La Plata. Sin embargo, el jugador no estaría queriendo saber nada en relación a eso porque quiere finalizar su vínculo con el Millonario, que termina el 31 de diciembre del año que viene, y después de eso ver si retirarse del fútbol profesional o si en definitiva si ahí volver al Lobo como para jugar un último o sus últimos 2 años de su carrera. Pero por lo pronto, si le aparece esta chance de ir a jugar a Argentinos Juniors, veremos cómo la toma. Yo creo que es complicado que se dé, más que nada, no tanto por lo económico, sino por lo que pueden querer los propios futbolistas. Román Vega tuvo la chance de irse al exterior en el último receso y lamentablemente su transferencia se cayó y seguramente esperará que otra vez aparezca un traspaso hacia el extranjero, mientras que Casco, como dije recién, si su deseo es jugar en River, únicamente que Marcelo Gallardo le diga que no lo va a tener en cuenta es lo que podría provocar su salida. Y teniendo en cuenta que en una de las últimas conferencias de prensa el muñeco llenó de elogios al marcador de punta zurdo, dudo mucho que Gallardo le diga a Casco que no lo va a tener en cuenta. A lo sumo le dice que tiene que correr de atrás, pero es un jugador que ya está acostumbrado a eso y por eso mismo este trueque quizás en lo económico no sería complicado, pero por otras cuestiones sí podría tener dificultades para que se haga. Y volvemos ahora a hablar del fútbol internacional con 2 posibilidades no latentes, pero sí de las que se ha hablado en el último receso. La primera es una que se ha mencionado con bastante notoriedad y es que River obviamente tiene intenciones de incorporar a Federico Redondo. Ya había tenido alguna que otra intención de incorporarlo cuando el futbolista estaba desempeñándose en Argentinos Juniors, pero como el equipo de la Paternal tenía todas las intenciones de venderlo al exterior, cuando llegó la oferta del Inter de Miami no hubo nada que hacer. Y por otro lado está el caso de Rodrigo Villagra. El elenco de los Estados Unidos ha tenido interés por el jugador porque le ha preguntado a su representante cómo es su actualidad futbolística, sabiendo que cuando esto sucedió en el último receso, Villagra prácticamente no jugaba, era el tercer número 5 para Gallardo y la realidad es que no tenía muchas posibilidades de seguir en River. Es cierto que la situación en ese sentido cambió, no porque Villagra ahora vaya a ser el mediocampista central titular e indiscutible del más grande con vistas al año que viene, pero ha jugado los últimos 6 partidos como titular, ha completado los 90 minutos y no deja de ser un futbolista que desde que River quedó eliminado de la Copa Libertadores, para el muñeco ha sido el número 5 titular, y me parece que de los 3 volantes centrales, es decir, Matías Craneviter, Nicolás Fonseca y el mismísimo Rodrigo Villagra, es el que más chances tiene de continuar en el equipo
de cara al 2025. Pero teniendo en cuenta que River necesita jugadores en la posición de Redondo, porque hoy River, salvo por Rodrigo Aliendro, no tiene mediocampistas internos. Todos los jugadores que se han movido por ese sector durante la segunda mitad del año han sido futbolistas que el propio Gallardo ha transformado de cierta manera para que puedan jugar allí, porque obviamente es una posición en la cual se requiere a un jugador puntual. Así que si el Inter de Miami sigue teniendo intenciones de incorporar a Villagra, y River obviamente tiene intenciones de incorporar a Redondo, que creo que es un hecho en caso de que el más grande no haya traído a ningún volante mixto con antelación, hay alguna posibilidad de que se pueda hacer alguna especie de trueque. Obviamente Redondo está mejor cotizado que Villagra, más allá de que se ha perdido algunos partidos con el elenco de los Estados Unidos en este 2024 por alguna molestia física. La realidad es que Redondo hoy está valuado en alrededor de 12 millones de dólares y Villagra, si bien es cierto que River pagó una cifra muy alta, no saldría más de 4 o 5, así que hay que ver de qué manera podría llevarse a cabo un hipotético trueque. No sería para nada sencillo de que esto se lleve a cabo, y por lo pronto me parece que hoy Redondo tiene intenciones más de irse vendido al fútbol europeo que de regresar a la Argentina. Recordemos que el Inter de Miami lo compró a principios de este año, no es que lleva jugando allí 3 o 4 temporadas como el caso de Galopo, que también tiene intenciones de irse a Europa, pero si en 4 años no te vendieron, y a lo mejor volver a la Argentina para jugar en River, mejor dicho, podría ser una chance para ahí sí dar el salto al viejo continente. En el caso de Redondo, lo más seguro es que quiera estar un año más en el Inter de Miami como para ver si se le da la posibilidad del traspaso europeo. Mientras que lo de Villagra depende, creo yo, de una charla que vaya a tener con Gallardo, de qué es lo que suceda en el mercado con la posibilidad de traer un mediocampista que sea volante central, es decir, que además de Redondo, River pueda traer un jugador que sea especialmente número 5, y ahí Villagra a lo mejor perdería el terreno que por lo menos ha intentado ganar durante estos últimos meses. Un trueque claramente complicado, pero que no hay que descartar teniendo en cuenta que River se mostró interesado por Redondo y que en algún momento el Inter de Miami también se mostró interesado por Villagra. Y el último caso del que vamos a hablar es de uno que no se mencionó, es cierto, en el último mercado, teniendo en cuenta que todos los jugadores que se han mencionado básicamente empezaron a aparecer hace aproximadamente 60 días. Santiago Simón es un jugador que ya lleva 4 años aproximadamente formando parte del plantel profesional de River, y si bien ha tenido buenos momentos, porque no ha sido un jugador descartable ni mucho menos, la realidad es que no ha podido asentarse verdaderamente como ese titular que uno dice, jugador de las inferiores de River que se va a ir transferido a Europa por 15 millones de euros, que es lo que normalmente sucede con las grandes joyas de las categorías menores del millonario. Y entonces, si en el próximo mercado aparece una oferta concreta, podría llegar a irse. Es cierto que no está entre esos jugadores en esa lista de borrados de la limpieza que podría llegar a ser Gallardo, porque es un jugador que verdaderamente le interesa al muñeco, y de hecho ha sido básicamente titular durante todo el semestre, desde que Gallardo arrancó su segunda etapa como entrenador. Ahora hay que tener en cuenta que sí, la salida de Santiago Simón, en este caso a la Fiorentina de Italia, posibilita ya sea el regreso de Lucas Martínez Cuarta, un central que River necesita, o Lucas Beltrán, un delantero que River también necesita, y en ese caso a lo mejor Simón no podría hacer esa venta que todo el mundo River esperaba, pero por lo menos podría facilitar el regreso de dos futbolistas que se han mencionado desde los propios medios italianos que la Fiorentina tendría intenciones de largarlos en el próximo receso. En el caso de Martínez Cuarta sería ya por una venta definitiva, porque lleva bastantes años jugando en el fútbol europeo, se ha asentado, de hecho lleva más de 130 partidos en la Fiorentina y hasta en algún momento ha tenido el brazalete de capitán, pero teniendo en cuenta que ha perdido su lugar en la selección argentina, Martínez Cuarta no ve con malos ojos retornar a River. Después es cierto, la Fiore lo tiene cotizado en un precio de alrededor de 8 millones de euros, que es más o menos la misma cifra en la cual River tiene cotizado a Simón, 8 millones de dólares. Así que podría inclusive darse un trueque de futbolista por futbolista. En el caso de Beltrán la cosa es distinta, porque la Fiorentina, si bien tiene intenciones de cederlo a otro equipo para que sume minutos, justamente la intención es esta, prestarlo, no venderlo de manera definitiva, porque por aquel entonces, a mediados del 2023, el elenco de Italia puso alrededor de 22 millones y medio de euros justamente a River para incorporar al atacante. Una primera temporada, una 2023-2024 muy positiva, pero este arranque de la temporada 2024-2025 lo ha encontrado más en el banco de suplentes que siendo titular. Así que, como dije, no verían como una mala alternativa que en enero se vaya prestado a otro equipo.
Eso sí, en ese caso veremos cómo sería que River dé a Simón para que se haga el préstamo y la opción de compra sea más baja, porque Beltrán está cotizado en 20 millones de euros y es un número que River obviamente no estaría dispuesto a pagar, pero vendiendo directamente el 100% de Simón a la Fiorentina, a lo mejor ese número podría disminuir, y son cuestiones que desde River, desde la dirigencia, tendrán que manejar en caso de que el trueque pueda llevarse a cabo de la manera más sencilla posible. Hay posibilidades, yo creo que se basan más en que los jugadores deberían cambiar de aire, tanto los dos de la Fiorentina como el jugador de River, que por el hecho de que los dos equipos van a llevar a cabo la negociación de esta forma. Yo creo que tanto River por Beltrán como por Martínez Cuarta y Fiorentina por Simón querrían hacer las negociaciones todas por separado, porque juntarlas podría generar cierto problema y obviamente si River quiere a los dos jugadores no podría ofrecer solamente a uno. Está claro que no es nada fácil que se realicen negociaciones de este estilo. De hecho, en los últimos años, en las últimas 5 temporadas, en cada uno de los mercados de pases, recuerdo solamente cuando River fue a incorporar a Alex Vigo, proveniente de Colón de Santa Fe, y en ese entonces el jugador tenía un valor de 4 millones de dólares. Sin embargo, como para disminuir ese monto a la mitad, River terminó pagando 2 millones por el futbolista. El más grande le cedió a Colón por 18 meses a Cristian Ferreira, que después terminó siendo campeón en el elenco santafesino. Después de eso no hay muchas otras situaciones donde verdaderamente un jugador se haya ido, ya sea por préstamo o por venta definitiva, a otro equipo para que un futbolista de ese club en cuestión venga a River producto de lo mismo. Pero no hay que descartarlo absolutamente para nada, porque no deja de ser una manera de negociar que, como dije al principio del video, podría facilitar en algunos casos las negociaciones, porque no solamente River tiene que poner dinero por los futbolistas de otros equipos, los clubes extranjeros o del fútbol argentino también tienen que poner dinero si es que quieren jugadores de River, y un trueque justamente podría hacer que las cosas se hagan de manera más sencilla y más fluida en un mercado de pases que, recordemos, solamente durará durante el mes de enero. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.